Gracias a todos por venir en un día desapacible y frío, pero convocante por el tema, por los invitados. A los que vinieron la vez pasada, les repetimos y gracias por los que vienen por primera vez. Es el año número 11 que hacemos este ciclo. Hicimos 10 años seguidos y luego nos disolvió la pandemia y logramos recomenzar este año. Esta es la segunda reunión de 8. En la anterior el tema fue pragmatismo técnico y lo digo porque la lista de temas alrededor del cual convocamos a la gente que nos parece que puede generar un debate, generar una conversación con su obra o con lo que piensa o con con su trayectoria, tiene que ver con las preocupaciones diarias que surgen en el estudio, ¿no? Así fue con la cuestión de la técnica en la reunión anterior, y en esta reunión, que yo la espero también particularmente, como algunos me dijeron que buen tema, que yo, lo de artilugios es nada más que para convocar, porque no sé. Pero sí la cuestión del lenguaje, ¿no? Seguro que lo voy a decir mal y antiguo, no importa, pero tengo la sensación de que después de toda esa cosa que en una época llamábamos posmodernismo y todo lo que fue derrapando después de ese concepto medio inexistente, vago, etcétera, se abusó y se habló mal, equívocamente, del lenguaje como un concepto. Se hizo un discurso bizarro sobre la cuestión del lenguaje y de a poco, digamos, empezado el siglo, como que el discurso sobre el lenguaje, por lo menos en nuestro medio, empezó a desaparecer o a ocultarse atrás de cuestiones más abstractas como la materialidad, la tecnología, los programas, otro tipo de discusiones, un poco por intimidad, un poco por pudor, un poco porque en el lenguaje uno pone aquello que quizás no quiere decir, pero en realidad, finalmente, nuestra problemática, para no trasladársela a otros, es que vemos que al trabajar en una ciudad en donde podríamos hacer piezas anónimas y vamos reelaborando las mismas tipologías, vemos que no hay otra cosa que lo que hubo siempre: simetrías, relaciones entre muro, entre lleno y vacío, entre materia, etcétera, y profundidad, y aquello que también mal llamamos aleatoriedad en la jerga arquitectónica, porque no es más que sacar una ventana o modificar un patrón. Entonces, la verdad que se nos ocurrió con Rodrigo, Tomás, Martín, Franco, que no está hoy, armamos este programa, convocar en el orden que están sentados y que van a comenzar a hablar: a Griselda, a Balián, a Luzmila, a Cripa y a Roberto Lombardi, quienes ya participaron los 3 en otras oportunidades en este ciclo, y que les pedimos, y si no lo hicieron están perdonados igual, que hicieran un pequeño esfuerzo en tratar de ir a un metalenguaje, no mostrar exclusivamente mirá lo que hago, sino por qué lo hago desde este punto de vista lingüístico. Y bueno, entonces la metodología sería que van a hablar un rato cada uno en el orden ese que fueron presentados y que lo eligieron ellos, y luego ojalá que se vaya armando una conversación y nos vayamos sumando todos. Así que bueno, gracias a los 3 por venir. Bueno, gracias por la invitación. A mí ya me habían invitado en el 2018, no me acuerdo, a Córdoba. Así que nada, contenta de estar acá de nuevo y gracias por la invitación. Bueno, me costó un poco arrancar la charla con artilugios del lenguaje. Quizá, como decías recién, o sea, es como que es una palabra o una categoría que nunca la recibí así como un tema en la facultad.
Yo empecé a cursar en el 2002 y como que en ese momento no era un tema que yo percibiera como hablemos del lenguaje en una materia, no pasaba en diseño ni en ninguna materia. Por eso me costó también como encontrar la temática en la charla, pero algo encontré, veremos. Bueno, primero me presento rápidamente. Mi estudio actualmente se llama Griselda Balián y trabajo como en sociedad o en comunidad con otros estudios, con otras personas y también doy clases en la facultad, en la FADU, en el programa de Arquitectura y Paisaje de Ditela y también tengo como esta constelación de cosas que me siguen y que yo sigo un poco, como es la comunidad armenia, como es algunas participaciones que hago en el CEPAU, y bueno, y todo el mundo académico y profesional. Y un poco pensaba que en el recorrido de obras que vengo construyendo o pensando o haciendo, siempre los temas recurrentes que nos interesan o en los que me enfoco suelen ser como lo material, la arquitectura de las transiciones, el tema de la comunidad y los modos de habitar. Y después, a lo largo del tiempo, es como que van variando esos temas de interés y van enfocándose a veces más en unos, menos en otros. También está la arquitectura y el paisaje como tal, la morfología urbana y algo de la convivencia ecosistémica o la integración del humano con su entorno. Y cuando yo pienso en lenguaje, bueno, se me ocurrió empezar por esta obra que yo creo que como que sintetiza un poco la importancia o lo que yo veo del lenguaje, ¿no? Cómo con una manera de trabajar, con un procedimiento de construir o de pensar una obra, termina traduciéndose en una forma construida que tiene como una presencia, un carácter, un concepto, una espacialidad y fue hecha, digamos, de tal forma que el lenguaje aparece por resultante y no por una búsqueda de componer, digamos, ciertas cuestiones internas. Entonces esta obra a mí me gusta mucho porque habla como de los materiales locales, de la conexión con el territorio, de la conexión con los pobladores o el usuario. Tiene como un carácter espacial y sí, como conceptual y nada, y sobre todo porque está hecha desde el pensamiento tecnológico, desde cómo se construye esta capilla y cómo se ponen los troncos y cómo se hace el encofrado, termina siendo la resultante del lugar. Y eso es algo que desde que yo era estudiante, que fue el momento que se construyó esta capilla, bueno, fue algo que me siguió y que me interesé muchas veces en las obras donde lo material y lo contextual terminan definiendo a la obra en sí misma, como es este mirador en Chile, en Pinohuacho, o como pueden ser estas obras de Queré, que hace con vasijas del pueblo, que es un pueblo vasijero, o de Vuelta a Sumter en el pabellón suizo de Alemania, donde se pone como objetivo poder reutilizar todas las maderas y poder construir un pabellón sin atornillar nada y representar así a su lugar. Y un poco esa búsqueda de lo material o de trabajar ese material termina pasando que siempre encuentro como el lugar más interesante para operar en los fuelles, ¿no? en los buffers que se generan entre el interior y el exterior de cualquier cosa, puede ser de una casa, un edificio, de una plaza, de un parque. Y en esa transición entre el adentro y el afuera es donde aparecen como las posibilidades exploratorias. Por ejemplo, esta casa, que es la Casa Rossetti, que hice con el Estudio Amero, con Javier, que es mi pareja, en donde en toda esta cáscara ladrillera antes había un kiosco viejo que tenía esa puerta ahí marcada en la fachada,
Entonces nos parecía como que era una casa que tenía mucha presencia en el barrio, pero no por la casa en sí misma, sino porque está a media cuadra de un colegio, entonces la altura era importante, la morfología de la casa era importante, recuperar, o sea, mantener la esquina. Y un poco acá la decisión fue tener esta cáscara de ladrillo en todo alrededor, pero en vez de entrar por la ochava, entrar por otro lado y tapar los agujeros. Entonces, cuando se tapan esos agujeros de esas ventanas y se abren otras nuevas aperturas, también la decisión es que se note dónde estaban esos parches y que el ladrillo nuevo no busque imitar exactamente lo que había antes, sino que empiecen a aparecer estos parches como también huellas de lo que fue pasando. Y en el resto de los encuentros, o sea, en la planta intermedia y en la planta de arriba de todo, también está todo el tiempo esa negociación entre el adentro y el afuera, en donde aparecen filtros, parasoles, ventanas, cortinas, aleros o distintas cuestiones para empezar a negociar entre el adentro y el afuera. Y quizá adentro, en el interior de la casa, todo eso se relaja porque ya está la cáscara de ladrillo en todo el perímetro, y en el momento de relajarse, bueno, puede quedar la estructura un poco más expuesta, las ventanas más transparentes y todo más abierto porque ya estamos en el interior. Y también es lindo como desde el interior poder reconocer este filtro que es el que nos comunica con el afuera. Y un poco, quizá me gustaba traer este corte porque es como el momento en donde se resuelven todos los problemas, y los principales problemas están en relación a esa piel que es la piel de contacto, ¿no? Por supuesto. Entonces todo ese polígono, o esa línea que divide el interior con el exterior, es donde tiene todas las complejidades y todas las resoluciones difíciles o que nos costaron resolver. Y también después traía una obra que pasó por algunos pensamientos parecidos. Tengo unas fotos muy malas porque todavía no pudimos sacar fotos acá, pero es un atelier para un artista, para Diego Bianchi, en donde también había una casa vieja que estaba revocada y que tuvimos que rescatar o emparchar o ajustar algunos agujeros de los ladrillos que había. Y de vuelta el interés o la necesidad de trabajar aparecía en esta piel, en donde empezamos a darnos cuenta que a veces teníamos que trabajar estas ventanas como una linterna en la noche, porque él es un artista que hace esculturas y que por momentos quizá quiere tener la posibilidad de funcionar como vidriera, y por otros momentos o durante el día puede funcionar como reflejo o como lugar para reflejar todos los árboles que hay enfrente, que hay un parque bien grande. Y también empezar a entender que cada ventana, al tener una función diferente, también tiene una resolución diferente, y un poco eso empezaba a componer esta fachada. Después, cuando tenga fotos planas, vendré de nuevo. Y acá de vuelta aparecen como estas, no sé si complejidades, pero las resoluciones en cada parte de la piel de adentro, que cuando tiene el contacto con el exterior tiene ciertas complejidades, y después cuando nos vamos a la parte de adentro, es otra la forma de operar y la forma de usar los ventanales y la forma de usar los cierres y demás, porque tenemos como de vuelta otra, no sé, estamos más relajados adentro, no tenemos también el problema del agua y el problema de la conexión con el afuera. Entonces adentro aparece el policarbonato como material, la posibilidad de abrir y cerrar manualmente las ventanas, y como en este relajo de que no es una casa y que es un atelier, podían pasar cosas un poco más atípicas, que es lo que pasa en todo el interior, de la cáscara para adentro. Y después traía también un poco de la Casa Scout, que es una obra que ya tiene 12 años, en donde también aparecía en este fuelle o en esta separación de la calle con la casa, todo el lugar de interés o de exploración para nosotros, donde aparecía esta malla exterior que es de hierros plegados en obra, aparecía la vegetación y también como una piel interna más transparente, más lisa del vidrio con sus carpinterías metálicas, y esto conformando un sistema que pega a la vuelta en todo el perímetro.
Y un poco esta piel también lo que hacía era como sujetar a toda la vegetación para que pegara toda la vuelta, incluso en el techo, en donde hay una claraboya arriba de todo. No sé si la puse. Sí. Que hacía que pegue la vuelta y que la vegetación recorra toda la casa. Esto en la pandemia, ya que estábamos hablando de la pandemia, fue un desastre porque se descontroló totalmente y fue tal la mata vegetal que creció en esta malla que nadie la fue a podar ni a mantener ni nada, que era muy, muy difícil de zafar de todo lo que había pasado. Y bueno, tuvieron que ir con una cuadrilla y empezar despacito a podar un poco todo porque se había totalmente descontrolado. Y acá también en el interior, después de tener resuelto como con un sistema o con una forma toda la conexión entre el interior y el exterior, adentro vuelve a ser todo un poco más suelto. Los muebles las paredes son muebles, no hay paredes construidas, entonces de vuelta se trabaja con la idea de cáscara y después interior. Y por último, a ver, bueno, no sé si por último, acá. Ahí va. Traía este edificio que es el de Juan Azurduy, que forma parte de una serie de edificios, los 3 primeros que habíamos hecho en el barrio de Caballito y estos 2 últimos, el que voy a mostrar ahora en Núñez y el que le sigue en Villa Crespo, en donde en Juan Azurduy específicamente hubo un trabajo, quizá ahora visto a la distancia me parece un poco demasiado, ¿no? Como un trabajo material excesivo o demasiado rosqueado en esta fachada y en cómo negociar con el interior del edificio y la calle, y esta búsqueda de armar estos parasoles que se ven acá y de tratar a la fachada no como una fachada, sino como un envolvente. Acá teníamos como el tema de que al lado había un colegio, entonces queríamos que no fuese solo una fachada, sino que fuesen todas fachadas, que se percibiera el edificio desde todos lados. Y también cierta búsqueda de desmaterializar lo de los pisos, los 4 pisos que se pueden contar, y algo que tenía el R2B1 antiguamente, que era el retiro del cuarto que no se podía construir, entonces que uno lo quería incorporar a su volumetría de alguna forma. Entonces en este lugar lo incorporábamos con estos parasoles. Y estas lonjas, estas bandas horizontales, nos preocuparon mucho y empezamos a trabajar cada una con distintos lenguajes, ¿no? Una tiene lo que es el ladrillo cribado, la otra tiene un ladrillo puesto de punta en los mismos agujeros que el cribado, hay otras que son lisas y componen muros dobles, y así se forman como tres tramas de ladrillo. Ahí se trabó. Ahí va. Entonces tenemos el ladrillo cribado, el ladrillo trabado normalmente y el ladrillo con uno puesto de punta. Y esto lo empezamos a usar en distintos lugares. Cuando hay balcones y separaciones con el colegio, por ejemplo, que después no iban a construirlo, o sea, nunca iba a haber un vecino, siempre iba a ser el espacio abierto de la escuela, entonces ahí trabajábamos con los muros cribados. En cambio, cuando era una medianera que iba a ser de pantalla para el colegio, trabajamos con estos muros texturados. Y cuando después sabíamos que podía venir en un futuro un edificio, trabajábamos con un ladrillo simple. Y así se fue formando todas estas lonjas que después cuando se metían en el interior del edificio también se continuaban teniendo algunas alternancias, ¿no? El primer y tercer piso son iguales y el segundo y cuarto son iguales. Entonces tienen ciertas diferencias de la separación entre el fuelle de la piel y el interior. Allá, contrafrente. Y me acordaba también de estos dibujos que hicimos una vez, que eran como una selección de todos los momentos de contacto y de trabajo exploratorio, llamémosle, de estas pieles o de estas conexiones entre una adentro y una afuera, en donde están las 2 primeras son las que mostré recién, de Juan Azurduy y de la Casa Scout. Y me preguntaba, como para ir terminando un poco, bueno, acá están los Alonso Cripa también en esta plot. Me preguntaba si traía esto de la plot, que hace como un
una nota cuando se termina el R2B1 y se instala la discusión del nuevo código, porque ya se había decidido el cambio de código, que hacen como un requiem y un bye-bye al R2B1. Y después de este bye-bye, digamos, lo que sigue es esta idea de completamiento morfológico que se propuso en el 2019-2020, donde se cambió el código, que después se siguió cambiando, pero siempre sobre esa misma base de cambio morfológico, en donde estos retiros o estas separaciones de la línea municipal, como la que vimos recién en el edificio de Juana Zurduy, bueno, son posibles, pero no son tan viables. No es tan posible separarse y dejar un aire entre la piel de la línea municipal y el interior del edificio. Y me empezaba a preguntar si no hay una pérdida ahí de una oportunidad de exploración, porque en realidad, si fuésemos como más fieles a lo que pide el código, que es esta mancha roja, uno terminaría completando la línea municipal con una línea plana, con un plano, y no con retiros, ni volúmenes horadados, ni perforaciones de ningún tipo. Y un poco este edificio que estoy haciendo ahora, que está en proceso, se encuentra con ese problema que es difícil de resolver, en donde tuvimos que poner balcones en voladizo y no darnos ese lujo de, digo lujo en forma un poco irónica, de poder jugar un poco para adentro, y la dificultad que eso trae proyectualmente. Entonces decís, bueno, no sé. Entonces empezar a ver dónde empiezan a aparecer estos lugares, estos intersticios para poder operar. Acá le estamos dando como mucho cariño a los espacios públicos del edificio, de la terraza, las plantas bajas, y también tratar de que en estos balcones que sobresalen y que también, bueno, por supuesto tienen sus retiros, tratar de en esos pequeños lugares que pueda haber como alguna exploración o alguna búsqueda material o alguna búsqueda de espacios diferentes en toda la piel que lo rodea. Eso es un poco todo. ¿Cuánto hablé? Gracias también, Pablo, Rodrigo, Martín, por la invitación. Es un honor estar acá y también acompañada de Roberto y de Griselda, que son amigos. Bueno, soy Ludmila Kripa, tengo el estudio Alonso Kripa con Mariano, acá mi socio, hace ya más de 10 años. También estuvimos hace bastante tiempo en el ciclo prepandemia de Propuesta Decente contando nuestra obra. Y hoy quería traer algunos de los últimos proyectos del estudio. Voy a traer 4 proyectos no construidos, presentados en 4 concursos en los últimos años, que me parece que construyen de alguna manera algunos de los ejes y de los temas sobre los que trabajamos en relación al lenguaje en el estudio. También para nosotros es una categoría un poco incómoda porque no es una categoría con la cual nos formamos, pero bueno, hay algunas cosas que me interesaba decir sobre eso. Y voy a intentar hablar sobre el lenguaje hablando lo menos posible sobre las imágenes y apelando más a los dibujos, que son de alguna manera los instrumentos que como arquitectos más tradicionalmente dominamos y controlamos, y poder hablar sobre estos problemas un poco más desde el problema de la construcción geométrica de la organización. Ahí está. Bueno, quería primero traer sobre la mesa, en relación al lenguaje, otra categoría que me parece que entraba en relación, que es la categoría de la composición, que de alguna manera es una categoría que está un poco vedada, olvidada en nuestra disciplina, y desde la cual tampoco tenemos una formación en el último tiempo, pero sí me parece que hay algo del problema de la composición que se acerca a la forma en la cual encaramos el problema del lenguaje en nuestra práctica, entendido la composición como en esta relación entre la ordenación o lo que se repite, lo que es estable, y la disposición, o lo singular, lo atípico, como este problema entre la grilla y los objetos, y la forma de poner en relación algo estable, algo regular, con lo irregular, con lo disruptivo, con la diferencia. Por eso me interesaba trabajar sobre este problema de la continuidad y la variación, como de lo posible de ser encarado desde la repetición y lo disruptivo. Y para pensar sobre este problema quería primero, como si puedo, leerles este pequeño extracto
del Atlas de Nuevas Tectónicas de Reiser y Umemoto, que hacen esta definición sobre el problema de la diferencia de clase y la diferencia de grado, que me parece que se acerca mucho a la forma en la cual nosotros entendemos el problema de la organización geométrica y de la composición y del problema del lenguaje, y me gustaba como compartirlas con ustedes. Y dice: podríamos decir que los órdenes arquitectónicos clásicos son como las piezas de ajedrez. Tienen entidades claras y fijas y un rango de movimientos en relación a esa identidad. Cualquier transformación más allá de los movimientos prescriptos se mantiene en el rango de la desviación, porque en ese sistema el cambio solo puede ser considerado de clase a través de su relación con un modelo fijo. En contraste, nuestro trabajo opera a veces como un juego de Go, en donde cada elemento carece de sentido intrínseco y estable por fuera de las relaciones contextuales. Cada cuerda de una red o cada pieza de Go no se diferencia de la otra. El sentido es adquirido en relación al comportamiento. Y me interesaba especialmente como esta figura que aparece en esta definición, que es como imaginar al orden geométrico o a la grilla ordenadora como un tablero de juego, ¿no? Como imaginar a la grilla como un campo, como un problema donde los objetos adquieren sentido en relación a su contexto y no en relación a su función o a su definición previa. Y vemos acá 4 plantas que son un poco canónicas para nosotros como nuestra formación y que aparecen todo el tiempo cuando nos ponemos a pensar un proyecto, que además de la relación un poco obvia de que son 4 plantas cuadradas o que se asemejan a un cuadrado, tienen todas esta intención de trabajar sobre este problema de la grilla y los objetos, ¿no? Como esta relación de el orden, lo estable y lo singular. Desde la grilla un poco más asistemática del Palacio de Chandigarh, donde el orden se desvía para hacer lugar a un objeto singular, o la planta del Centro de Convenciones de Agadir, de Omagh, donde elementos estructurales, elementos programáticos o de circulación se comportan como columnas y ocupan ese lugar en la grilla, o esta relación como más imbricada entre una grilla muy regular y objetos muy singulares que arman como una cualificación espacial mucho más imbricada en la Biblioteca de París de Omagh, o esta planta de este orden centrífugo y central de la Biblioteca de Cannes, donde la rigurosidad también de la geometría da lugar a la aparición de otras geometrías más singulares o más atípicas. Nos interesan como cosas de todos esos proyectos que de alguna manera nos parece que retomamos en nuestra práctica, como algunos de estos temas, y que también me interesaba pensar que la construcción de un lenguaje para nosotros también está en relación con el diálogo que establecemos con la historia de arquitectura, con la arquitectura que nos interesa, o las obras que nos interpelan y nos hacen pensar en estos temas. Y entonces, con mucha humildad, traía también 4 proyectos, que son 4 plantas también cuadradas, y además como de esta relación, de nuevo, como obvia, arbitraria y banal, de que nos obsesiona y nos gusta pensar el problema del cuadrado. Son también 4 proyectos que nos parece que retoman este problema de tensionar una grilla y una serie de objetos singulares y de pensar que el lenguaje de alguna manera está ordenado a partir de estos problemas de composición geométrica desde la planta y el corte. El primer proyecto que les quería contar es nuestra propuesta para el pabellón argentino, la exposición 2023, que también fue un concurso, y que tiene esta organización de su estructura a través de una grilla regular, pero que tiene esta organización centrífuga con un centro rígido y 4 lados simétricos que van alternándose en su ocupación. Entonces, a medida que el proyecto va despegándose del suelo y elevándose, la disposición de esos 4 cuadrantes se va vaciando o llenando alternadamente para armar un recorrido alrededor de ese centro más rígido.
Eso en el corte permite entender cómo existe como una pieza interior que va recorriendo el edificio, generando espacios vacíos continuos, y una envolvente que intenta construir cierta homogeneidad entre todas esas operaciones de variación interiores. Intentando de alguna manera que la construcción de la envolvente dé cuenta de esas diferencias, pero también presente como una percepción del edificio como una unidad, ¿no? El segundo proyecto que tenía para mostrarles es también la propuesta para el concurso del Museo del Fútbol en el 2022, es un concurso en Avellaneda, donde también retomamos este problema de la planta cuadrada en una grilla de luces mucho más grandes que arman 4 cuadrantes, donde columnas se alternan en su posición con núcleos y ya la grilla se ve como organizada por elementos diferentes. Bueno, los dibujos se ven un poco mal, pero de nuevo nos interesaba trabajar sobre este problema de la grilla como este campo posible de ser ocupado de formas diversas, donde en cada planta la organización va variando. Entonces la grilla para nosotros es un problema de organización geométrica donde no necesariamente la grilla se materializa espacialmente, sino que es de alguna manera como una organización latente que permite disponer a estos objetos. Y esa variación se comprende un poco mejor cuando vemos el corte y entendemos que esta secuencia de plantas organizadas con una misma geometría permite ocupaciones muy variadas. En los niveles más bajos, a través de la aparición de vacíos que permiten generar programas de escalas mayores, la planta intermedia, que es la que se ocupa completamente y adquiere como la medida completa del edificio, y los niveles superiores donde de alguna manera la operación es opuesta a los inferiores porque aparece como un gran vacío ocupado por algunos volúmenes que están sueltos. Y nuevamente el problema de construir en relación a esa organización geométrica la envolvente redunda sobre este problema de intentar construir un envolvente que dé una homogeneidad, pero no disuelva la diferencia, que dé cuenta de algunas de las cosas que suceden adentro, pero que también permita una segunda lectura como sobre el objeto. El tercer proyecto es el proyecto para la Ciudad de la Ciencia de fin del año pasado, acá en Palermo, donde aparece esta organización de una grilla que organiza 9 cuadrantes cuadrados y un perímetro libre, como perímetro en voladizo, que nos daba la posibilidad de pensar que la relación entre la estructura y esos voladizos podía variar, haciendo que en cada nivel ese voladizo fuera mayor o menor, tuviera mayor o menor profundidad. Y de nuevo esta relación entre cuánto se ocupa y cuánto se vacía la planta en función de los programas que organiza o de los usos que requiere, va haciendo que esta misma organización geométrica pueda adquirir comportamientos muy variados en la organización vertical del edificio. Desde ser una planta muy llena con algunos vaciados hasta convertirse en una planta casi completamente vacía, como en el último nivel, donde el lleno empieza a ser casi un objeto suelto en el espacio. Y esta posibilidad de ir como desplazando el límite del borde del edificio cada vez más afuera, nos permitía esta posibilidad también de, de ir retranqueando el edificio y producir unos patios ingleses en relación a unos subsuelos debajo de la pisada del edificio. Entonces, de alguna manera, en este caso, la construcción de esa envolvente empieza a construirse casi como en 2 tramos. Los niveles inferiores empiezan a exponer un poco más la estructura, a vaciarse de la piel, y los niveles superiores tienen como esta homogeneidad de una piel que los envuelve continuamente con algunas variaciones.
nos interesaba bastante en este edificio como repensar un poco este problema de la envolvente continua y retomar un poco también el problema como del basamento, el desarrollo y el remate, ¿no? Como pensar de qué forma como desarmar este modelo como tripartito y buscar como esa variación continua que vaya alojando como estas diferencias desde el suelo como hasta el cielo. Y el último proyecto es un concurso que entregamos hace muy poquito en la Estación Ferroviaria Derecho, que de nuevo reincidimos en el problema de la grilla cuadrada. Y en este caso la organización de la grilla se vuelve casi completamente un problema de organización geométrica porque esa grilla se desmaterializa casi completamente a medida que el edificio sube. Empieza con una planta bastante maciza y ocupada, pero en los niveles superiores el edificio es casi solamente una cubierta que aloja un vacío muy grande. Pero sí la posición de esa ordenación geométrica es la que nos permite organizar programas vacíos y dar forma al espacio. Entonces el edificio, de alguna manera, ordena esta modulación y se convierte en una cubierta abovedada que permite alojar un vacío como de muy gran tamaño en su nivel superior. Nos interesa, como en todos estos edificios y bastante recurrentemente, esta capacidad también de las envolventes y de la organización espacial, de poder, de alguna manera, vaciar los edificios en el interior, envolverlos con materiales lo suficientemente ligeros para poder trabajar sobre esta posibilidad de imaginar espacios entre exteriores e interiores dentro de los edificios, ¿no? Como poder construir estos contenedores que vuelvan un poco, que disuelvan de alguna manera la relación entre naturaleza y arquitectura, entre adentro y afuera. Y quería terminar leyendo otro extracto del Atlas de Reiser Umemoto, en este caso hablando sobre el problema de la variedad y la variación, que dice: la repetición es necesaria para registrar diferenciaciones. Un sistema de repetición diferencial se convierte en un medio para manipular una variedad de material dentro de la misma organización. Así como un único pelo es insuficiente para hacer un peinado, del mismo modo, un elemento solo en arquitectura nunca podrá revelar las ricas posibilidades de organización inherentes cuando se ponen en juego grandes cantidades. Y me interesaba esto, como pensar el problema de la variación, como de la diferenciación en la cantidad, dada como por la repetición, no solo como en los proyectos, sino también en nuestra práctica, ¿no? Nosotros tenemos una práctica donde intentamos como redundar y repetir y reincidir en los mismos problemas y usar cada proyecto de alguna manera como una nueva oportunidad para pensar siempre como estos mismos temas, que siempre tienen que ver justamente con eso, con repetir, redundar y encontrar la variación a partir como de las diferencias graduales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, justamente me parecía importante, a ver, con esto paso, ¿no? ¿Con cuál es? ¿Con el de arriba? Ah, no, con adelante, de atrás, claro. Entonces, me parecía mejor directamente dialogar con la invitación, porque me parecía que era una oportunidad, además de poner en valor justamente lo que tiene este espacio, que es promover el diálogo. Entonces, empezar por dialogar con la consigna. Como dice Pablo, artilugios lingüísticos. Artilugios me incomodó mucho y después me empezó a parecer interesante porque me parecía que habilitaba una idea que era pensar que el problema del lenguaje podía ser abordado sobre todo respecto del arte de cómo llevarlo adelante, ¿no? O sea, en el sentido de qué procedimiento, qué interés proyectual es el que nos guía alrededor del problema del lenguaje. Después había muchas categorías: simulación, aleatoriedad, arbitrariedad, continuidad, repetición, regularidad, y traté de dialogar con cada una y empecé por simulación y me parece que no representaba por dónde para mí vale la pena abordar el problema.
Aleatoriedad tampoco, no me siento cómodo pensando que la búsqueda del trabajo lingüístico que podemos llevar adelante está asociado a la idea de la aleatoriedad. No me parece un valor en sí, la arbitrariedad mucho menos. Me gustaba pensar que había algo que pensar respecto a la idea de continuidad, algo que me parecía también que tiene que ver con nuestro trabajo, iba por la idea de repetición, y no me gustaba regularidad en cuanto regularidad parece suponer un valor en la repetición, un valor en la invariancia, un valor en la estabilización de los procesos de producción del lenguaje, y definitivamente eso en sí no me parecía tan interesante. Entonces, ¿por qué me interesaba repetición? Bueno, porque hay una dimensión de la repetición que me interesa mucho respecto del lenguaje, que es pensar que el proyecto opera como repetición en el sentido que opera desde el punto de vista tipológico. Supone que hay una reflexión del campo disciplinar, supone que hay una experiencia cifrada en unas formas que sintetizan modos de habitar, modos de producir el hábitat, una cultura, y ahí vale la pena pensarse como parte de una serie y entrar en diálogo con eso, sobre todo a través de la dimensión tipológica. No me interesa tanto la dimensión de la repetición en términos de lenguaje, si lo que está tratando de poner en valor es el proceso de autosemejanza que parece tan dominante en la cultura actual como una especie de idealización del abstraccionismo, del silencio, de la neutralidad de la expresión, ¿no? Y me interesaba la idea de continuidad por lo que supone justamente como incidencia sobre las especulaciones y las producciones lingüísticas en los proyectos arquitectónicos, de búsqueda de continuidad entre la arquitectura y lo que no es la arquitectura, sobre todo pensándolo en términos de ese punto de contacto entre la arquitectura y el espacio urbano, el punto de contacto de la arquitectura con el paisaje. Pero ya no me interesaba tanto si lo que estaba cifrado ahí era la idea de hilar eso con un gesto, de pensarlo como una acción de modelado, de continuidades configuradoras entre el suelo y el edificio, y entrar un poco en todo el registro de estas neonaturalezas, landforms y lo que sean. Aunque debo reconocer que no me interesa posicionar mi punto de enunciación en ese punto, aunque eso me interesa, ¿no? Finalmente me parecía, y Ludmila me anticipó, ¿no? Que había una palabra que agregar acá y con la que quizá me sentía más cómodo, que era con la categoría de variación, por cuanto supone esa idea del trabajo en la construcción del lenguaje que tiene que ver con la repetición, con la puesta en valor de la cadena tipológica, pero pensando eso no como una afirmación tradicionalista o como una posición conservadora, sino como una posición innovadora, crítica o de proyección, y lo que supone la variación justamente como modelo productivo, ¿no? como dinámica transformadora. Entonces, bueno, voy a tratar de que se entienda esto, esta especie de síntesis de valores, en algunas imágenes de 3 proyectos que traje. El primero es la estancia Morro Chico que hicimos con Bruno y con RDR en el sur. Se trata de en este caso solamente estamos viendo el casco de la estancia, el proyecto de la estancia involucra muchas más cosas, pero lo que quiero contar es poco, es que ese casco suponía una arquitectura inicial hecha de unas pocas construcciones que existían, que había que de alguna manera reacondicionar para que pudieran generarse como un escenario a futuro, y que traían justamente toda una serie de valores tipológicos en sí mismas, que tenían que ver además con tradiciones de organización de las estancias del sur, que ya no son tanto las de las casas de campo que conocemos normalmente, que tienden a tener galerías, que tienden a trabajar más las transiciones con el exterior, sino que tienen un poco más como esta matriz tipológica más inglesa, como del cottage, del edificio cabaña, del edificio compacto de cubierta de aguas. En ese caso, para nosotros, el ejercicio pasó sobre todo por modificar la cualidad del envolvente, como revisar
en ese paradigma tipológico la relación entre la cubierta y los muros, convertir eso en una envolvente continua que justamente resolviera bien el problema de la aislación térmica, y en esa optimización del trabajo sobre la envolvente como superficie continua, la aparición de la investigación de los puntos de transición entre esas cajas cerradas y el exterior bajo la forma de un espacio parcialmente habitable, ¿no? Estos lugares muy, muy importantes en el sur, donde generan una especie de pequeñísimo jardín de invierno, de sas, del lugar de sacarse la ropa, de sacarse la nieve, de entrar en relación a la casa, ¿no? Vemos abajo la secuencia de transformación de una de las casas y arriba 3 de esas casas ya transformadas. Y lo que se puede entender es esto, ¿no? Que finalmente el proyecto se ordenó muy especialmente como un proyecto de variaciones tipológicas sobre este modelo de nave o de edificio compacto de aguas, donde muchas de estas formas fueron recibidas por el proyecto, fueron transformadas por el proyecto y empezaron a encontrar familiaridad con las formas nuevas a medida que se fueron ajustando a sus contingencias en términos de programa, de escala, de contexto. Lo que nos interesaba entonces era como la reconstrucción de esta idea como de aldea hecha de edificios que operan como en este rango de variación tipológica, y en su rango de variación también cómo es posible que emerjan ciertas singularidades muy caracterizadas en todo ese conjunto, ¿no? Me gustaba traer un poco este texto de Gregotti, o mejor dicho, esta idea de Gregotti, que cuando se refiere a la técnica insiste mucho en que la técnica en arquitectura no es una, es un conjunto de técnicas desarrolladas con mucha autonomía entre sí, ¿no? Los sistemas de carpintería de aluminio, los ladrillos, las chapas, los plásticos, las instalaciones, son industrias diferentes y cada proyecto las reúne y las cifra de manera completamente particular, ¿no? Y él dice que además tenemos una muy baja incidencia sobre la determinación de la forma de esos materiales. No le ponemos condiciones a la industria respecto de cómo tiene que extruir el aluminio Aluar. Aluar extruye el aluminio con una lógica que es la lógica de la producción del aluminio, ¿no? Y nuestro ejercicio es entonces el de resolver el detalle, el de pensar esos modos de conjunción que se convierten en un lenguaje específico en cada obra, ¿no? Y en ese sentido para nosotros Morro Chico fue literalmente eso, fue como un ejercicio de producir, podríamos decir, innumerables detalles que fueron pensados siempre como variaciones respecto de cómo establecer la relación entre la caja térmica y los edificios preexistentes, las estructuras nuevas y todos los sistemas de transición en formas de ventanas y puertas en todo el perímetro, y cómo ese desarrollo, podríamos decir, lingüístico, ¿no? Empezó a dotar de carácter o de singularidad a cada una de las obras, pero además empezó a generar como esta oportunidad de construir un paisaje propio en estas lógicas asociativas entre las obras. El segundo caso que quería mostrar es también un trabajo que hicimos con el estudio Emery con Bulla, un centro de servicios para el agro en Tres Arroyos, y en este caso volvemos sobre un poco la misma cuestión de tomar como un modelo de alta influencia lingüística, tipológico, que es el caso del tinglado rural pampeano con la cubierta en bóveda, e introducir una lógica de actualización y de variaciones en función de una serie de programas realmente muy complejos que tienen que ver con el tratamiento de productos para el agro, fertilizantes líquidos, fertilizantes a granel en polvo que se manejan con cintas transportadoras y tolvas, productos envasados, que van haciendo que cada nave esté dispuesta para que acceda a cierto tipo de vehículo, tenga un tipo de maniobra, un tipo de condición de logística, de iluminación, de ventilación, y por lo tanto abrió el camino de esta investigación respecto del modelado de las cubiertas y sus variaciones, y a la vez a la oportunidad de cómo pensarlas trabajando juntas, construyendo una especie de arquitectura de otra escala, y de operación de nuevo con cierta impronta paisajística de creación de esta condición de paisaje, que en este caso además se desdobla entre esa área operativa
logística del fondo, y un primer plano con un edificio público vinculado a un parque de cultivos experimentales y flora autóctona, ¿no? En esa relación, adelante atrás, lo que aparece es que este edificio de adelante tracciona ese modelo tipológico, pero lo varía a un punto bastante radicalizado, tratando de convertir a la cubierta en una cubierta de grandes luces, pero no aporticada, sino suspendida, y que sobre todo produce este perímetro abierto que en la función pública de este edificio produce toda esta interacción con el parque y con todo el área operativa. Y de nuevo, ¿no?, como en esa serie lo que empieza a aparecer como una cualidad, una identidad del proyecto es el modo de ver cada uno de estos elementos en serie con los demás, ¿no? Perdón. Y por otro lado me interesaba especialmente entender entonces cómo se producía este diálogo entre los silos y los tanques de combustible, las naves y todas las otras naves de la periferia de Tres Arroyos, y pensar esto no como una acción contextualista, no pretende ser una reivindicación de nada, ni una afirmación tradicionalista, sino más bien como un modo de poner en valor determinados ejes culturales, productivos y modos de construcción de la ciudad, e imaginar la forma de que pueda de ahí surgir un edificio completamente singular y en todo caso con cierto valor innovador. Y el último caso que quería mostrar era la estación de servicio acá en Figueroa Alcorta y Echeverría, y sobre todo presentar este ejercicio, que es el de organizar un edificio a partir de imaginar de nuevo como una unidad tipológica, en este caso un tipo estructural, que es el de la columna con el capitel convertido ya casi en un paraguas de grandes luces, de unos 8 metros de diámetro más o menos, capaz de sostener una cubierta verde encima, y pensar en un ejercicio de ordenamiento que supone esta organización en 4, que ahora convierte a esa estructura relativamente inestable en una estructura estable, como una especie de mesa de la que puede colgar un entrepiso, y después repetir eso otra vez y producir un espacio de otra dimensión que ya pueda cumplir con las expectativas programáticas, etcétera, que se esperaban de eso. Me interesaba ver acá que lo que puede presentarse como una tendencia a lo aleatorio, que son estos corrimientos, ¿no?, estos ejercicios un poco pintorescos, que parece tener la distorsión del cuadrado en la planta, siempre lo que trataron fue de, más bien, y de hecho en el concurso tenía que ver con un modelo de Grasshopper y de ajuste paramétrico entre esa estructura genérica y la presencia de los árboles que existían, ¿no? Y encontrar un modo de modelar los desplazamientos y los cambios de escala como modo de contener las copas de los árboles entre las ondulaciones del perímetro, ¿no? Y en general, ¿no?, tiende a percibirse un poco eso, que los puntos en los que las cubiertas se pliegan hacia adentro son en general puntos en los que muchas veces se arriman los árboles, además de que se produce un poco esta lectura de secuencia, ¿no?, como entre las primeras 2 ondulaciones y las segundas 2 que están atrás y se desplazan, ¿no? De nuevo, esta idea de pensar la repetición, de pensar la continuidad, pero pensarla sobre todo como un fenómeno de variación que lo que va haciendo es tratar de cualificar la condición de lugar en cada caso. Y si uno gira, volver a entender ese problema como de la repetición del módulo, pero ahora entendiendo ahora la serie que pasa del edificio cerrado al área de carga de combustible, y como finalmente lo que tiende a producir es un efecto que, de nuevo, produce como un efecto tipológico que a Bruno le gusta llamar glorieta y a mí me gusta llamar pérgola, pero que la verdad no es ni una cosa ni la otra, o galería, digamos, pero esta idea de pensar un semicubierto puesto entre 2 parques, ¿no?, pero que por otro lado vincula sobre todo, ¿no?, como una infraestructura vial muy pesada del arranque de las autopistas ribereñas, enganchando ahí con Figueroa Alcorta, etcétera, y todo lo que supone la playa de carga, los estacionamientos, etcétera, con toda esta condición natural, ¿no?, este punto de cruce entre arquitectura, infraestructura, naturaleza. Y pensar que esa lógica de repetición no es solamente la que tiene que ver con la sistematización y la especificación de la estructura de la cubierta, sino también de los sistemas de cerramiento
de las construcciones cerradas y también los sistemas de organización de suelos, de equipamientos de suelos que son muy importantes, canteros, puntos de expendio de combustible, carga eléctrica, mucho equipamiento para sentarse, para estar al exterior, etc. Abordó siempre desde esa lógica de la repetición, pero también de la variación y de una sistematicidad flexible, ¿no? En el fondo me interesaba por ahí terminar con esta imagen que trata de poner en valor esto que llamábamos continuidad, ¿no? El punto en el cual la arquitectura trata de fabricar este enlace entre todo ese mundo, ese paisaje vial, ¿no? El paisaje natural y la propia arquitectonicidad del edificio, ¿no? Al final me parecía que el título podía ser variación, tipo y determinación contextual, que de alguna manera era una forma de tratar de entender por dónde nos parecía a nosotros, o por lo menos a mí, que valía la pena contar estas experiencias en términos del interés por el lenguaje arquitectónico. Bueno, muchas gracias. Lo que siempre nos imaginamos es que conversen entre ustedes, o que empiece una conversación entre ustedes. Podemos empezar a interactuar y a participar todos, pero digamos, yo ya presenté algo del tema, después quiero opinar sobre lo que dijeron, pero si quisieran hablarse. Hola, hola. Hola, este anda también. Vení el tuyo. No, yo puedo decir algo si quieren. A mí, no, insisto, para mí es un privilegio haber compartido la mesa compartirla con Griselda y con Ludmila. A mí me da la impresión que hay algo del trabajo de Griselda, para mí admirable, que es como una búsqueda súper clara de cómo construir aura, ¿no? Como lo que se supone que hemos perdido, ¿no? Como esa... Y digo, me encanta porque aparte me parece tan oportuno respecto de toda esta celebración de la arquitectura sin aura, esta arquitectura neutra, vítrea, hecha de perfiles de acero, que honestamente me tiene repodrido, ¿no? Como, me parece que hay algo en esta idea de cómo integrar a las preexistencias, ¿no? De cómo cualificar esa condición de tamiz, que es como ver si hay alguna forma de que la arquitectura contenga una experiencia, ¿no? Y la convierta en expresiva. A mí me parece, honestamente, formidable eso. Y después con María y Ludmila, a mí lo que me pasa es que no puedo creer por qué no ganan todos los concursos que hacen. Honestamente lo digo, a mí me parecen proyectos increíbles. No sé qué más decir de eso. Voy a abrir yo, me voy a poner incómodo con alguna pregunta que por ahí no sé si tiene mucha consistencia o va a develar un poco mi ignorancia sobre algunos temas. Primero, agradecer la exposición. Realmente la obra que mostraron los tres me parece formidable. Pero voy a tirar una pregunta para incomodar un poco más. O sea, en realidad, evidentemente por la exposición de los tres, la categoría del lenguaje es difícil de abordar. O sea, noté distintos tipos de esfuerzos, me pareció muy interesante, o sea, todo, pero es inevitable, obviamente, tratar de hablar del tema mostrando la obra propia, obviamente, sobre la cual capaz que ninguno de nosotros, no de ustedes, digo, sino como arquitectos, tiene una reflexión elaborada sobre cómo administra el lenguaje. ¿O es una categoría el lenguaje? ¿O qué es el lenguaje? O sea, y justamente la pregunta de la charla de hoy es, ¿qué hacemos con el lenguaje? Y termina la exposición y me sigo preguntando, ¿y qué hacemos con el lenguaje? O sea, y me lo voy a preguntar tal vez toda la vida, tal vez por no comprender muy bien cómo administrar algunos sistemas para entender o cómo abordar esta categoría arquitectónica. Pero la verdad que en cada uno de los casos entendí que hay tres tipos de expresión de arquitectura distintas. Una tiene que ver tal vez con como dijiste vos recién, que escribiste la obra de Griselda, o cómo
Ludmila planteó la administración de algunos sistemas y la variación, o cómo vos hablaste de la administración de los paisajes, o sea, todo es lenguaje al final. Y en definitiva, el resultado final de una obra tal vez expresa de alguna manera el lenguaje que representa al arquitecto que la hizo, pero no en sí la obra tiene incorporado un sistema de lenguaje. Entonces me pregunto, ¿existe el lenguaje como tema, como categoría? O sea, ¿se puede clasificar o se puede categorizar? He dicho. Bueno, no, a ver, yo me hago cargo un poco de la parte que me toca. Para mí hay un tema ahí, es algo que venimos hablando mucho con Ignacio últimamente, estamos haciendo un libro, y el título del libro, un libro de la obra de RR, la obra austral de RR, no la obra europea, digamos, por primera vez. Y parte de lo que hablamos tiene que ver con este podríamos decir, cambio cualitativo respecto de cómo ver la obra del estudio, pensando que la obra del estudio fue vista durante mucho tiempo como si su fortaleza tuviera que ver con el silencio, con la elegancia producto de esta especie de abstraccionismo moderno. Y Ignacio no se siente en absoluto cómodo con eso, y a mí me alegra mucho porque yo tampoco me siento cómodo con eso. Y creo que este trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo, insisto, mucho también a partir de la influencia de Bruno, tiene que ver con tratar de encontrar justamente recursos lingüísticos que no traten de evitar la caracterización de los elementos arquitectónicos, la responsabilidad de su lógica de organización, etc. Me parece interesante, como lo planteaba Ludmila, incluso los propios problemas de composición para nosotros, y espero que haya sido claro, los problemas de repetición y variación son problemas organizativos centrales, y a lo que aspiran es justamente a no construir un lenguaje repetitivo, austero, que pretenda desde ahí fortalecerse como si se tratara de una posición moral, sino un lenguaje capaz de articular la reflexión disciplinar como modo de pensarse en serie con una serie de campos de conocimiento tipológicos, técnicos, etcétera, pero al mismo tiempo como si ese eje disciplinar, quiero decir, lo que hace podríamos decir, la autonomía de la arquitectura, lo que podía ser el modelo tipológico de nuestra etapa formativa, vinculado como a modelos más cerrados, más autosemejantes, aparece atravesado sobre todo respecto de cómo produce relación con el paisaje, con la ciudad o con el paisaje natural. Por lo tanto, está todo el tiempo trabajando entre su determinación, su organización interna, ¿no?, y su determinación en cuanto a modo de ponerse en relación con lo que no es, con lo que está ahí, con lo que lo precede o con lo que trata de producir a partir de estar ahí. Entonces, para mí eso necesariamente lo que tiende a producir es un lenguaje complejo, no un lenguaje simple. No, porque justamente, digamos, y volviendo un poco a un paradigma que conocen muy bien Pablo y María porque trabajaron con él, digo, no es lo de Aldo Rossi, en el sentido de no es un lenguaje interno, ¿no?, por más que se supone que está cifrado en una carga cultural, incluso con teorías de la memoria colectiva. Es algo que tiene mucho más que ver con pensarse, quizá más humildemente, como puesto en relación con la ciudad, puesto en relación con el lugar, y por lo tanto si se produce una tensión entre la autorregulación del proyecto y su determinación, ¿no? Para mí, entonces, eso es la forma que tengo para explicar cómo nos relacionamos con el lenguaje, que no tiene tanto que ver con pensar que los elementos deben ser caracterizados iconográficamente. Digo, hay algo que no dije, que es, seguro no nos interesa el lenguaje como metáfora, relato sígnico, el problema de no, este signo significa no sé qué cosa, no participamos en absoluto, no tengo ninguna afinidad con la teoría de la comunicación, es más, mi mujer es psicoanalista, con lo cual ya me ha bajado línea lo suficiente respecto de lo mala que es la teoría de la comunicación, digamos, no es por ahí, el lenguaje como metáfora, como signo comunicante, todo eso, que lo haga otro, no es lo nuestro,
¿no? Es más bien como entender cómo se relaciona la reflexión disciplinar y los procesos generativos de la arquitectura con la cultura, podríamos decir, pero como un sistema de diálogo que tiene que ver con la forma de interpretarlo. No. Perdón, pero dado que tanta confusión dio el título este que pusimos en 4 segundos, a ver si se puede aclarar un poco más o oscurecerlo. Los artilugios, bien lo pescó Roberto, tiene que ver con los procedimientos, pero la palabra artilugio en castellano tiene un sonido se le ha dado un valor despectivo, se le ha dado un valor no positivo. En realidad se asocia más con un ardido, con algo oculto. Entonces, yo creo que cuando hablamos de lenguaje, que evidentemente cuando vos decís el lenguaje disciplinar, por ejemplo Rossi u otros en su momento, hace 50 años, había ahí un lenguaje, o cuando hablas del lenguaje metafórico, etc., un lenguaje asimilable al lenguaje escrito, a cómo se hace literatura o cómo se compone una oración, digamos, con signos que significan o que remiten a... sin embargo, volviendo a pensar en eso, creo que lo que quizás no nos estamos dando cuenta, paréntesis, todas las palabras de abajo no eran un desagregado de lenguaje, sino que es lo que vemos que termina sucediendo en la realidad, inclusive en la página de Noise, que visítenla de vez en cuando porque hay cosas nuevas. Hay un articulito que habla porque la continuidad es un valor en sí mismo. No. Y coincido con muchas de las cosas que dijiste. Sin embargo, dando toda la vuelta, creo que quizás atrás de todo, ella se apoyó muchísimo más en las preexistencias y en la materialidad, en la composición. Ludmila estuvo mucho más cerca del lenguaje en términos clásicos. Vos, acabamos de repetirlo y verlo. Creo que habría que hacer un esfuerzo de ver cuáles son las convenciones que algunas de esas formas tienen. O sea, está bien, ok, Jacobsen hizo lo mismo para hacer la estación de servicio, y Wright hizo en el Johnson Walks la columna con Capitel, Sí, y varios, digamos. Eso es respecto a la historia de la arquitectura, pero ¿qué es ese guiño? ¿Por qué organicidad en medio de los árboles es una buena continuidad? Eso es lenguaje, a eso me refiero. Sí. Hay una propuesta, pero también hay una convención. Si se impone un elemento rígido, duro, bueno, ahí es casi obvio. Pero me parece que quizá estamos en condiciones ya de recuperar la categoría más amistosamente y tratar de entender las convenciones, porque cuando nos gustan los portugueses o nos gusta la Escuela San Pablo, hay convenciones. O sea, se sabe que una cubierta, o que una cubierta de 2 metros de alto, una viga volando, cubriendo, está queriendo decir algo. No digo ni qué, a eso me refería yo en la pregunta. Pero bueno, es una línea de pensamiento. Igual voy a agregar una cosa para seguir prendiéndome fuego, pero... No, ¿por qué también... ¿Por qué me pareció interesante esta exposición que fue bastante variada, o sea, diversa, en relación a la que veníamos preguntando? Para nosotros viene siendo una incógnita, o que entendemos que hay como una especie a veces de cultura arquitectónica, ¿no? Contemporánea, donde muchas veces pareciera que todo está hecho un poco bajo la misma mano, ¿no? Entonces nos preguntamos, o sea, ¿qué está pasando? Obviamente por ahí hay una cultura de la mediatización, de la comunicación, que hace que la imagen, un tipo de imagen se imponga, y a veces vamos todos atrás de esa línea de expresión tectónica o no sé qué, pero entendemos como que a veces nos preguntamos, hay como una especie de renuncia a la búsqueda de un lenguaje, y pareciera que hoy está todo pasando, o sea, el lenguaje directamente hoy es eso, la experiencia o la habitabilidad o la conexión con el paisaje, y eso pareciera que determina todo en los proyectos, pero hay una especie de un control total sobre que los proyectos por lo general tienden a
no decir casi nada, y simplemente descubrir el espacio, ponerle o alguna situación espacial. Entonces, eso ronda en cada debate que hacemos. El primero no me acuerdo el nombre, pero un poco fue también el tema. Por ahí hay una mala interpretación de lo que significa el lenguaje, como si tuviese que ver con la imagen, y no lo es. En realidad es una construcción de un elemento arquitectónico a partir de una cuestión cultural, y eso es lenguaje. Pero bueno, vemos un poco eso, como que hay una lavada de cara general a la arquitectura y como que todos vamos por acá o todos vamos por allá, y eso, mal llamado, por ahí en algunos debates que hicimos, pareciera que hay una especie de búsqueda o de renuncia de búsqueda a un lenguaje, ¿no? Sí. Y pasa por otro lado la cosa. O sea, yo creo que hay una renuncia, pero digamos, yo tengo una renuncia a la búsqueda de un lenguaje. Yo no busco determinar un lenguaje, pero no lo busco porque, como dije antes, desde que estudié en la facultad y desde que me formé, el lenguaje no era una palabra que aparecía. Es más, en esta charla me acabo de acordar de un profesor de Morfo que nosotros nos reíamos de él, que nos decía el lenguaje, como una palabra extraña en nuestra formación, que no era algo a perseguir o a explicar que estaba bien o a buscar. Pero esa no sé si renuncia, pero a mí lo que me parece es que la búsqueda, digamos, que me interesa, va por el lado de la espacialidad, la relación contextual que tiene el edificio, la carga hasta simbólica que puede tener el edificio, y sobre todo, que también pasa mucho en la vivienda colectiva, que puede ser un lugar para hablar de repetición, variación y demás. Me parece que la belleza la termino encontrando en la eficiencia, en la pertinencia, en un montón de otras cuestiones que están escindidas de si el lenguaje es así o asá, como que no me importa, no miro eso, miro la conformación espacial, sistémica, funcional, y no la del lenguaje de formación. Entiendo. Pero bueno, esta charla me hizo preguntar varias cosas, voy a seguir pensándolo, me parece. Está muy bien. ¿Alguien quiere...? Yo quiero tomar un poco un guante también justo hace unos meses, ¿no? En el suplemento de arquitectura de Clarín, creo que cuando normalmente se hace como la evaluación del año, Berto tuvo una, para mí, muy buena idea, que fue tratar de generar como unas entrevistas con personas que uno puede pensar que tienen cosas para decir, ¿no? Y una de las que decidió decir algo fue Pancho Liernur, que básicamente lo que dijo fue que le parecía que la arquitectura acá no estaba pasando más o menos nada, ¿no? Y que de alguna manera no terminaba, no sé si lo estoy citando bien, me parece que dijo más o menos eso, ¿no? No está Pancho acá, ¿no? No. Bueno. Pero para mí, eso generó, obviamente, llegamos al estudio, vimos eso y rápidamente se abrió una polémica inmediata, ¿no? Como, no, pero ¿cómo no reconoce aquello, esto de más allá? Qué sé yo. A mí lo que me salió, y vuelve un poco, te diría que es mi respuesta aparte de lo que estás planteando, es, bueno, no le gustó. No le gustó. Honestamente, nos pasó a nosotros, esto quiere decir que a Pancho no le gustó nada de todo esto que estuvimos haciendo. ¡Qué lástima! O sea, honestamente, qué lástima. Pero lo digo honestamente, desde mi propia sensibilidad, me encantaría que le guste a Pancho lo que hacemos nosotros. No le gustó. Y a mí me pasa un poco eso, en el sentido que estaba esa canción de Génesis, ¿no? I know what I like. Digo, yo sé que hay cosas que me gustan y realmente me gustan. Y digo, las chicas trabajan bárbaro y me interesa, me parece que tienen no dudo de que hay ahí una serie de preguntas respecto de lo que todos podríamos entender como lenguaje. Ahora, puede ser que a muchos eso no le parezca suficientemente argumentado o suficientemente determinado estilísticamente, en el sentido que pueda entenderse que lo que tienen es su lenguaje. Yo creo que respecto a Emanuel Ludmila es casi indiscutible que eso sí sucede, ¿no? Me parece que respecto a Griselda es muy claro que hay un movimiento entre las obras donde no es tan fácil encontrar ese lenguaje propio, si lo que tiene que ver es eso como en una caracterización de estilo, pero también tiene mucho que ver con que
María Ludmila trabajan juntos hace 400.000 años, digamos, y Griselda ha cambiado mucho de contexto entre Bach, su experiencia ahora con Damero. De hecho, mostraste cosas producidas en distintos contextos también. Y yo creo que lo que nos pasa en RDR es que somos un estudio muy plural en cierto punto, donde hay, para mi gusto, mucha gente muy talentosa que tiene muchas cosas para aportar, y es muy difícil que eso quede encuadrado en un estilo lingüístico muy cerrado. Y de hecho creo que si hay algo que es extraordinario de la manera en la que Facundo conduce el estudio en este momento, es que eso genera como una capacidad de producción, de diálogo y de compromiso muy alta de todo el equipo, y para mí produce un ámbito de trabajo que yo valoro mucho. Pero finalmente para mí hay algo ahí que es que hay un punto en el que pareciera que si uno está haciendo una pregunta sobre el lenguaje, lo que está haciendo es una pregunta sobre el estilo, ¿no? Sobre la manera en la cual el lenguaje es una forma de escritura, ¿no? Y estilo es eso, ¿no? Es como la manera en la que queda la marca de escribir, ¿no? Y yo creo que sí, que justamente lo que me tiene podrido, lo que no me interesa de la arquitectura contemporánea, el punto en el que me encuentro con Pancho Aliernur, es que me parece que hay mucha producción de gente muy inteligente, que hace muy bien arquitectura, pero que está convencida de que hay un estilo, y que ese estilo es ese estilo austero, moderno, silencioso, etcétera, blanco. Bueno, eso no quiere decir que no hay un lenguaje, que hay uno que la verdad que está en todos lados, digamos, o sea, y que en su silencio produce una especie de ruido atronador, digamos. Pero... Ahí vamos entrando en calor. En las reuniones somos ustedes tres de una mesa y los que vinieron la vez pasada de otra se matan. Yo no me quiero matar con nadie. Bueno, la canción de Génesis, yo sé lo que me gusta, no sé, es solo eso, no tiene más peso que la opinión de nadie. ¿Cómo era el tema de la reunión anterior? El primer encuentro, que un poco, no sé si por casualidad caímos en lo mismo, el mismo tipo de discusión, se llamaba pragmatismo técnico. Y un poco derivó con el mismo lugar de conversación o debate, ¿no? Como que se estaba generando una especie como de cultura donde un poco decís vos como que está conduciendo. Pero bueno, vemos que es una especie de patrón que un poco ya empieza a ser como repetitivo, y entendíamos que por ahí tenía que haber una cuestión de renuncia a la búsqueda del lenguaje, pero bueno, seguimos buscando la pregunta. Un poco más, cuando la vi a Ana, hola Ana, que te di a entrar, me acuerdo que una de tus primeras charlas, ¿vos estuviste una vez o dos veces acá? No me acuerdo. La primera de todas estuviste, pero por ahí mi interpretación o mi lectura hoy, varios años después, como que vos fuiste directo a, no es la cuestión del lenguaje, pero... Relación interior-exterior. Bueno, está bien, pero digamos, plantar como que la arquitectura, o sea, el tema para vos estaba ahí y establecías un lenguaje muy determinado y muy propio, ¿no? Y como que se alejaba por ahí, planteaba un punto de diferencia, o sea, muy particular. Y hoy estamos viendo como que por ahí eso tal vez no sucede o no se repite. Y referentes que están habiendo en la cultura hoy, en la cultura arquitectónica, y no le digo modo crítica, me parece que son profesionales increíbles, pero estamos yendo a un lugar que no sé si es a donde se refiere Pancho, pero es un poco lo que acabas tal vez Hay mucha arquitectura de autor. Volvemos un poco a la conversación que teníamos con Pablo temprano respecto a la influencia de la ditela. Esa influencia de la ditela es tan grande si vos lo que pensás es que eso es paradigmático. Ahora, ¿por qué no pensás, ya no sé si Pancho Cadau sigue estando en la ditela, pero sí. Es arquitectura de autor, Pancho Cadau, Campodónico, tenés para tirar para el techo, en Rosario juntás 14 en 5 minutos.
La pregunta es, bueno, ¿por qué pensamos que eso no es una arquitectura que tiene peso lingüístico, cultural, etcétera? Bueno, porque pues no, pero son todos edificios chicos, hizo pocos edificios, las casas, es en campana, o qué sé yo, puedes hacer una lista muy larga de motivos por los cuales Pancho Cadau no es el mejor arquitecto de Argentina, según tu parecer. Para mí está entre los mejores sin ninguna duda. Ahora, si vos querés, si vos te comprás perdón, no quiero ser peyorativo de ninguna manera, pero me va a salir para producir una polémica. Te comprás la revista Plot, vas a las exposiciones de la Di Tella, y no sé qué, bueno, tomá, qué sé yo, ¿qué querés? O sea, sos vos el que está eligiendo que eso es lo que representa la arquitectura argentina contemporánea. No es mi problema, digo, pero no le tiremos tierra encima a los tipos que están haciendo otra cosa, porque están haciendo otra cosa. Me parece a mí. Ya que me metiste en la charla, ¿qué te voy a hacer? Me parece que es como, mientras Ludmila hablaba, en algún momento yo estaba pensando, es como muy difícil la arquitectura de autor. Es como que acá te dan con un palo, como desde la facultad, más allá de que no se habla del lenguaje, pero es como el palo que le damos a Clorindo Testa, aunque sea como un genio, pero es como que si no tiene una lógica muy fuerte, si no está como pensado con lo mínimo, si no es racional, si no es lógico, si no es que se puede explicar completamente pragmático, es como muy difícil hacerlo acá y el arquitecto artista, ¿no? Es como... Peor, Anita, porque lo de Clorindo es hiperconsistente. Lo que pasa es que no lo explicaba él así. Con eso ya era suficiente para pensar que no tenía valor. Es tan delirante como eso. Te pones a estudiarlo y tiene más consistencia que Palladio. Yo creo que es un problema de escuela argentina, o no sé si es un problema, digo, es como es lo que pasa en la escuela argentina en las facultades, y que se va bajando, como que va bajando la línea, y se homogeneiza, pero esto viene hace mucho tiempo, ¿no? Como me acuerdo con esa discusión que salió, ¿en dónde fue? ¿Quién quiere seguir mi frase? ¿Saben lo que voy a decir con respecto a Chile? Sí, saben lo que estoy hablando. ¿Cuál? ¿La de Miquel Adrián? Que lo dijo, no, Riboira, lo dijo Riboira. Pero sobre eso. Lo de Miquel Adrián. Ah, lo dijo Miquel Adrián. Había sido jurado de un concurso, acá. Estamos haciendo un libro con Miquel Adrián, que es el editor de... Miquel había venido acá, perdón, Miquel, había venido acá, ponerle a la... No me acuerdo cuál era, la Bienal, no me acuerdo cuál, y tenía que dar el premio, ¿no? Y entonces decía, bueno... En Brasil hay 5 arquitectos sobresalientes, en Chile hay 8, en Paraguay alguno, en Colombia no sé qué, en México 400.000, y en Argentina no sé. Y entonces Emilio hizo ese artículo que se llamaba Elogio o Apología de la Mediocridad, en el que decía, ¿y a mí qué me importa que no haya excelencia? Hay mucha gente haciendo muy buena arquitectura urbana. Me interesa más. Pero además tiene que ver con un canon de excelencia. Tiene que ver con un canon de excelencia entendido como cierto circuito internacional, cierto figuretismo, etcétera. Y él empezaba a hacer la lista, pero no parece que ahí nos está faltando Valiero, Bortara. Es una lista larga de arquitectura excelente para Riboira y para muchísimos de nosotros, digamos. Yo creo que finalmente es eso, ¿no? Yo creo, no sé, a mí me gusta la crítica que haces, que es sobre todo criticar los modelos discursivos y formativos en ese punto. Porque yo creo que lo de Clorindo es un ejemplo notable. Nosotros hace muchos años estamos estudiando Clorindo, la obra doméstica, que casi nadie la estudió, que todo el mundo no sabe ni lo que hizo, no estaba publicada, porque a Clorindo no le interesaba publicar. Y cuando la estudias te caes de culo. O sea, es una arquitectura de una consistencia increíble. Y no tiene nada que ver con él, ¿viste? Como el dibujito, no sé qué. Digo, tiene una consistencia geométrica, compositiva. Digo, hay un rigor muy alto en sus procedimientos formales.
y estuvimos décadas haciendo cuenta de que no. Bueno, qué sé yo, es como decís, es un problema cultural, requiere que hagamos un análisis de eso. Hola, hola. Perdón, siento que estoy cortando ahora la sinergia que se generó. Primero felicitar a los organizadores, porque me parece que esta vez hay 3 expositores que muestran cosas que pueden cruzarse un poco más. En la primera invitación fueron 3 metálicos, y el pragmatismo técnico, a mi entender, faltó un poco más de ahí de cruce entre ellos. Siguiendo un poco la línea de lo que estaban hablando y viendo las 3 exposiciones, el de Griselda, me pareció muy elocuente lo del lenguaje con el edificio de propiedad horizontal, donde contaste lo del ladrillo, cómo lo trababas, cómo expresabas en cada lateral. En Lumila, esta cosa clásica de las plantas, sobre todo en el pabellón argentino, que por ahí va mi pregunta, que imagino que el tema del lenguaje, hacer un edificio que representa un país, el tema del lenguaje, me imagino que en la charla interna habrá sido fuerte. Y a Roberto, que mostró proyectos de Ral Rocha, que a diferencia de Alonso Cripa, que se le puede detectar una línea muy ordenada, muy blanca, muy liviana, muy ordenada. Dal Rocha, el estudio de Dal Rocha, no se le ve como una secuencia en sus proyectos. Son todos buenísimos, y lo que más me atrae, por lo menos en lo personal, es que cada uno se ve diferente. A lo que voy con la pregunta con el lenguaje. ¿Ustedes creen o piensan que hay un lenguaje local? ¿O cuál es el lenguaje local? Siguiendo con esto del debate de la universidad que mencionaste, lo que dijo Pancho, y las 3 expresiones que vimos en la exposición. Hola. Hace rato que quería decir algo y justo Francisco dijo la mitad de lo que pensaba y me pareció válido que pudieran ser 2 preguntas sumando a lo que estaba diciendo Francisco. Pero antes hago un pequeño paréntesis, que es, me gustaría felicitar al que puso este tema y este título. No sé quién es, no tengo ni idea. Porque pensar en el futuro, que supongo que muchos de los que proyectamos pensamos qué es lo que vamos a hacer, lo que hay que hacer. Buscando en el sitio de los objetos perdidos, estos términos que no es que han caído en desuso desde ahora y hace mucho tiempo hacia atrás. Está mal visto, estaba muy mal visto hablar de temas de lenguaje. Me parece que ahí está el material que tenemos que agarrar, recuperar y pensar inicialmente por qué está sucediendo eso, por qué estuvo sucediendo eso, de qué manera recuperarlo y de qué manera dar otro tratamiento, posiblemente. Así que a quien pensó el tema y a quien pensó el título, mis felicitaciones, no tengo ni idea quién es. Entonces me pliego un poco a la consulta que hacía él, que tiene que ver con esta idea de ir pensando personajes que han tenido cierto valor desde su lenguaje propio. La experiencia de algunos de los 3 representantes es desde las cuestiones como muy personales. Yo de chico, yo de estudiante, yo de tal cosa. Pero también hay algo que lleva al lenguaje a tener que pensarlo también desde otros lugares donde recuperar de ese espacio de objetos perdidos, que son el del lugar o el del sitio, el lenguaje puesto en este lugar. Alguno de ustedes por ahí lo ha tratado, no lo vi completo, así que puede ser que Griselda lo haya tratado, no vi justo la intervención de ella. Y otro es el del tiempo. Podría haber también un lenguaje que nos lleve a pensar en un momento, si quieren, con otro término antiguo que es el globalización, en un lenguaje que tenga que ver con que manifieste qué es lo que está sucediendo hoy en la experiencia arquitectónica, que puede ser más global o puede ser más específica de un tiempo en un lugar específico. Entonces, pensar desde un lugar y pensar desde un tiempo también me podría llevar a buscar como ciertas luces sobre el término del lenguaje. Gracias. Perdóname que luego me parecía que tiempo y lugar era para... Tomás. No, yo pensaba en relación un poco a lo que dicen, que a mí me pareció significativo que
tanto Griselda como Roberto cuando presentaron el problema, los dos trajeron como palabra nueva a las que habían propuesto Pablo y Rodrigo, la palabra el contexto. Y me parece que desde dos miradas bastante diferentes, como Griselda más sobre el problema de la preexistencia y como de una construcción más material sobre el problema contextual, y Roberto la traía más desde como el problema tipológico de un contexto cultural. Y me parecía, como me quedé bastante pensando en los proyectos que presenté yo, donde había como una decisión por ahí de presentarlos como desde una mirada muy como autónoma del proyecto, como si pensáramos casi que son 4 proyectos que pueden ser uno solo, y donde por ahí el problema contextual está más dado en relación como a este diálogo con como una forma de hacer, de producir lenguaje un poco más sistemática, que se va como adaptando a requerimientos o a contextos. Y en ese sentido me parece que la construcción del contexto, a mí me incomoda la palabra como identidad o un lenguaje local, como esa relación entre que la arquitectura tenga que venir a representar a una identidad local. A mí me parece un poco pretenciosa, a mí me siento más cómoda con pensar que construimos contextos como más chicos, como con las cosas que nos interesan, con las cosas que tenemos cerca, y me parece que siempre estamos como en ese diálogo de ir construyendo como el contexto en el cual ese lenguaje puede aparecer, y que puede ser como muy específico de la práctica de cada estudio. Yo creo, sin embargo, que sí hay como ciertos lenguajes hegemónicos en la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera podría decir como en Argentina, porque lo que sucede en Rosario, lo que sucede en Córdoba, como que hay caracteres muy diferentes, pero sí hay como cierta imagen un poco hegemónica que vemos como repetidamente publicada, que me parece que me sumo a lo que decía Griselda, por lo menos como en nuestra generación hubo como una formación un poco conservadora, donde el problema de la imagen no era algo que se explicaba, sino más bien como que expresaba lo que sucedía dentro del edificio. No sé, pienso como en los edificios de Coljas, de MRB, no sé, como los edificios en los cuales, en el momento en el cual yo me formé, donde la imagen del edificio es el corte llevado a la fachada, ¿no? Como que la fachada, el problema de la envolvente, pareciera que no era un problema a pensar, sino como a expresar lo que pasaba dentro del edificio, como muy literalmente. Y me parece que es como si hubiera un poco reacción conservadora a hablar de cómo se ven los edificios, como si tuviera todo que estar como explicado desde una lógica interna. Y creo que ahí por ahí está un poco el problema como de la posibilidad de salirse de eso, de tener un lenguaje propio o la figura más autoral o más individual. Yo creo que es como un problema que nos atraviesa a todos, como que cuando vemos cosas más disruptivas también nos incomoda, o sea, está bueno que nos incomode también, digo, como que, no sé, yo estoy como pensando desde que hablaron los dos, también como repensando lo que conté. Me parece que está bueno el debate. Sí, yo me gusta esto que decís del lenguaje como contextual. Yo creo que lo relaciono mucho con los materiales disponibles y las tecnologías disponibles, que de la conjunción de esas cosas es que se crea un lenguaje como propio del contexto en donde se está operando. Y a mí me gusta eso, me gusta cuando hay una referencia como directa, pero no por lo vernácula o por lo tradicionalista o por eso, sino como una inteligencia a raíz de haber entendido cierta operatoria, cierta forma de
construir o de usar los materiales y eso llevarlo a la arquitectura, a mí eso lo veo como una virtud, como una forma de poder expresarse de una manera, no sé, linda. Entonces me gusta ese lenguaje, el lenguaje de entender una tecnología, una forma de hacer y de llevar eso a algo que construyamos, a un edificio. Hola. Bueno, gracias. Yo me voy a excusar primero, soy un arquitecto del llano, digamos, no soy un teórico como ustedes y me abre la cabeza escuchar y venir a estas charlas. Y, por supuesto, es un tema muy difícil y mientras ustedes hablaban me puse a pensar, digamos, sobre el lenguaje, ¿no? A lo mejor un poco lo que se solicitaban. El lenguaje es para qué, desde dónde nace el lenguaje, cuál es el idioma que se elige, si uno por qué tiene que seguir el mismo idioma, pero creo que un poco lo que dice Rodrigo, no sé si coinciden, yo no tengo la respuesta, es si lo que nos están, en esta seguidilla de lo que es el lenguaje, llegamos a la caligrafía, ¿no? Que es lo que vemos en el lenguaje. Detrás de la caligrafía hay sintaxis, hay estructuras, hay ideas y hay mensajes. Yo creo que lo que está en crisis ahora es la caligrafía. Estamos podridos de ver la caligrafía, que tiene que ver un poco con lo que dice Roberto, que tiene que ver con todas estas empresas que nos apoyan y que nos vemos y que nuestros clientes nos simplifican la vida porque ya saben qué baranda, qué revestimiento, qué cosa, y nosotros, como arquitectos, los que hacemos casas, respondemos a eso por la inmediatez, por esto, y lo que nos molesta, lo que se cuestiona, lo que yo veo cuando voy por un barrio privado y veo que esta casa es igual a esta, igual a la mía y me horrorizo, sufro todo eso. Pero me parece que, y lo dejo ahí para que ustedes me desasnen, si no es la caligrafía. Meto esto en lenguaje y caligrafía y espero sus aportes. Gracias. A mí me parece muy... ¿Se oye? ¿Sí? Me parece muy importante lo que decís. Yo lo interpreto en estos términos. Hay un efecto, no le echemos la culpa a la baranda de Baza y de Aluar. Me parece que hay un problema que es de otro orden, que es todos estamos inmersos en una lógica de consumo. En la medida que entendemos que la arquitectura opera con una dimensión de mercancía en una lógica de consumo, tenemos demandas que están justamente determinadas como demandas de estilo. Y no es casual que se produzcan grandes oleadas de estilos hegemónicos, porque estamos en un contexto de consumo. Y esas demandas de estilo se canalizan a través de ciertas caligrafías, supongamos, ¿no? De cierta caracterización de elementos. Hay cosas que se vuelven casi como portadoras de actualidad, ¿no? No sé, pienso... No, tengo que trabajar mucho con Hunter Douglas, pero pienso en muchas de las cosas que produce Hunter Douglas, ¿no? Esas cosas, las lamas no sé qué de Hunter Douglas, ¿no? Como, seguro va bien, ¿no? Como... a ver, a mí me parece que hay ahí un escenario que no podemos tomar a la ligera. No tiene ningún sentido pensar que podemos salirnos voluntariamente de eso, que podemos generar un campo de producción que esté fuera de la lógica del consumo de las imágenes, de los discursos hegemónicos, de la función de servicio que supone la arquitectura también en ese punto, en el cual tenés que entender que tu oportunidad de producir algo y de producir alguna transformación relativamente positiva en el ambiente depende de tu alianza estratégica con cada contingencia de demanda y no podés traicionar esa demanda, no sería justo. Con lo que yo creo que es un problema muy serio. Para mí, yo te diría, me parece mucho que nos dijiste teóricos. Yo te diría que lo que sí tenemos es un poco practicada una función crítica por nuestra función como docentes universitarios.
Y no hay duda que la función crítica te puede asistir para tratar de por lo menos disparar ciertas alertas y tratar de buscar algunos espacios de investigación respecto de cómo dialogar con eso, de modos que sean productivos pero que no sean brutalmente inconscientes. Digo, no volvernos nosotros consumidores de lo que producimos en ese sentido, ¿no? Para mí eso también está muy asociado a tu pregunta, digo, respecto de si hay una arquitectura local, o en todo caso si hay algo vinculado al lenguaje en una arquitectura local. Para mí ahí vuelvo un poco al mismo punto. Sí queremos, en el sentido que no tenés que construir tu visión de lo local, poner en valor cuál es ese canon, cuáles son las producciones relevantes que determinan esa corriente de identidad con la que te sentís identificado y de la que podés percibir un mandato y en todo caso un deseo de continuidad. Y percibir que eso tiene valor porque participa de una reflexión tipológica, de unos modos de producción del hábitat que te parece que tiene sentido, ¿no? Ahora, eso no lo podés hacer si no haces ese ejercicio de reconstrucción de canon. Si no bueno, esto que yo decía antes, si no decís, yo quiero estudiar a Clorindo Testa. Voy a dar un ejemplo concretísimo, y los que están acá del estudio, que son varios, lo saben. Digo, cuando nosotros empezamos a tener que producir más edificios de propiedad horizontal en Buenos Aires, organizamos que por lo menos una vez por mes hacíamos una asamblea donde nos reuníamos todos y teníamos que estudiar la producción de un estudio de arquitectura local que hubiera trabajado haciendo propiedad horizontal en Buenos Aires y estudiarla para aprender, no para copiarnos, para aprender cuáles son los problemas tipológicos relevantes que se vienen estudiando, desde Baudisone, Díaz, Servín, Lestar Varas, Eisenson, tengo una teoría, cuando quieren se las cuento, Bag, Oscar Fuentes, Calnay, Valiero, Bortagaray, tenés para tirar para el techo. Si te pones a estudiar 15 de esos, no tenés ninguna duda de que hay una arquitectura local. Ahora, si no los estudiás, podés estar seguro que no la hay. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, es una acción de construcción cultural. Y la función de la universidad es súper importante en ese lugar. Y lo que decía Anita respecto de Clorindo me parece clave. O sea, la universidad se lo fumó en pipa, no lo entendió, no se apropió de eso y nos perdimos una cosa grande. Y lo ha hecho todo el tiempo, porque lamentablemente las universidades son plataformas de proyección personales. Entonces hay muchísimos tipos que se han dedicado a inflarse el ego en la universidad en vez de construir modos de interpretar la producción cultural de la arquitectura argentina, cosa que es una pena en ese sentido. Bueno, quedan 10 minutos para que el que quiera decir lenguaje lo diga. Hoy es el día. No, me pareció muy interesante tu comentario respecto de que hay que hacernos cargo de que hay algunas cosas, hay que sacar de, ¿cómo dijiste? ¿No? Objetos perdidos. Realmente, como que en mi época, en los 90, cuando estudié en la facultad, el tema del lenguaje era un tema central. O sea, y tal vez estamos atravesados por la arquitectura de producción del Star System de esa época, no sé, Saja, Koolhaas, MBRDB, o sea, todos esos estudios donde por ahí, por lo menos en la escuela donde yo estudié, eso era un tema, y me parece que rápidamente, me acuerdo que Franco Purini, en el libro La fine de la città, él habla de que esa era, él la manifestaba como el postmodernismo, ¿no? Donde, o sea, aparecía realmente la arquitectura de autor en ese momento contemporáneo donde todo se reinventaba, arrancábamos de cero de nuevo, y me parece que por ahí llegó un momento donde eso hubo que hacer tabula rasa. El tema del lenguaje mejor lo guardamos en el cajón y tal vez hay que producir localmente, digo, ¿no? En nuestro medio académico, por ahí hay que producir un sistema de arquitectura que ordene todas las variables, en la que por ahí podamos ejercer cierto control, no estar tan influenciados por eso y a partir de ahí tal vez construir un nuevo contextualismo. O sea, a mí me parece que el tema del contexto hoy es muy fuerte en la producción de los tres proyectos, de las tres exposiciones que vi. Y en ese momento no era un tema, tal
No sé qué más quiero decir, pero me gustó mucho tu comentario. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algún comentario, alguna pregunta? Se remata la última pregunta. Se remata la última pregunta. ¿Sobró vino ahí? Sí, sí. Tal vez una pequeñísima reflexión que tiene que ver con lo programático, que es muy fuerte en nuestra cultura arquitectónica. Digamos, hacemos concursos, no se construyen, hacemos mucha arquitectura comercial. ¿Y dónde están los otros temas en los que podemos pensar? Yo creo que lo programático es terrible en nuestra sociedad. Digamos. ¿Qué? No, sí, seguro, porque, digamos, podés darte el lujo de pensar las cosas que dijeron ustedes todo el tiempo, pensar tecnologías, contexto, etcétera, con programas que te ofrecen la posibilidad de salir del balcón, pero la verdad es que hacemos 99% todos lo mismo, porque no hay otros programas. Si tuviéramos otro programa, seguramente estaremos pensando de otra manera. Pero bueno, yo siempre soy optimista, ya lo saben. Yo creo que este tipo de conversaciones, remitirnos a estos debates que tenían otra historia hace muchos años, que gracias a Pablo y a Rodrigo se mantienen con los años, nos dan mucho, yo creo que nos dan mucho para posibilidad de pensar, de escuchar gente tan ilustrada. A mí eso me encantó. Y bueno, para hacer la última, no sé si... No, que quiero agregar una cosita que cuando recién Rodrigo hablabas de los 90 y después de quizá lo que siguió después. Y nada, yo me acordaba de Valiero, que lo tuve en Diseño 1, después saltó que se murió. Y que... bueno, agarró y... Justo se murió ahí, ¿qué quieren que haga? Y bueno, venía en sus últimas, ¿no? Medio en pedo, venía mal a la facultad. Y había quizá un chico de Diseño 1 que estaba explicando el proyecto y decía, bueno, y acá la materialidad que pensé, y golpeaba la mesa y decía, no digan materialidad, no digas materialidad. Entonces, tenías un momento que Valiero te decía, no digas materialidad, porque le parecía como una palabra que revestía algo. Y después había otras cátedras donde los docentes nos contaban que ellos como partían de un proyecto escindido totalmente del contexto, como una abstracción. Y que esa abstracción era el campo de generación proyectual de todo y no tenía como información de nada. Y yo después como que siento que formo parte de otra corriente, otra generación en donde el contexto está presente sí o sí, y si no está el contexto, la forma de empezar a proyectar no la puedo agarrar de nada si no está el contexto. Entonces, en eso informa lo material, lo tecnológico, lo simbólico, lo conceptual, todo informa el contexto al proyecto. Bueno, nada, yo quería como contar eso también. Muchas gracias. Bueno, parte del éxito de este ciclo siempre cerramos igual, ¿no? es terminar a las 9 en punto, no sé cuánto falta. A las 9 en punto, así que un aplauso para Griselda, Ludmila y Roberto.